en aguantar vara con tragedias y chismes, y en sacar a su hija adelante solita, después de que se le fue el amor de su vida. Irma Dorantes nos demostró que uno puede levantarse del peor golpe y seguir caminando. Nos enseñó que se puede ser una profesional de primera por décadas sin necesidad de tanto escándalo, y que se puede llegar a viejo con la cara bien en alto, en un mundo que a veces, qué triste, se olvida de su gente. A sus 91 años, vive tranquila, allá por Cuernavaca. Ya no anda buscando la fama ni los aplausos. Ella ya cumplió. Ya supo lo que es el gran amor, ya hizo su familia y ahora, al final del camino, se ganó a pulso la paz que tanto disfruta. Se merece esa calma, lejos de los reflectores. Y se merece que la recordemos con un cariño inmenso. Por la huella que dejó en casi 70 años de chamba. Mientras la tengamos con nosotros, un pedacito de esa época dorada sigue aquí, respirando. El día que nos falte, se cerrará otro capítulo de esa historia, pero nos va a dejar sus películas, sus canciones, y, claro, su amor con Pedro Infante. Y esa, señores, es otra forma de no morirse nunca. Hoy, simplemente, vive su día a día. Cada mañana que abre los ojos es un regalo. Y mientras ella siga aquí, algo de Pedro Infante también sigue vivo en sus recuerdos, en las historias que cuenta y en la hija que tuvieron juntos. Ojalá que este recorrido por la vida de doña Irma Dorantes les haya gustado tanto como a mí me encantó contárselos. Si ustedes se acuerdan de alguna otra anécdota de ella, de su carrera, o de lo que significó, échenla en los comentarios. Me fascina leer sus historias para que todos las conozcamos. Cuéntenos qué momento de la vida de Irma les llegó más al corazón o qué película de ella nos recomiendan. Y si les gustan estas pláticas, donde los ídolos de antes nos abren su corazón, pues no dejen de echarle un ojo a nuestros otros videos sobre las leyendas de la época de oro del cine mexicano. Píquenle al botón de suscribirse y a la campanita para que les avisen, porque las historias que vienen están para prepararse otro cafecito. Dicen por ahí que el último amor es el que de verdad cuenta. Y para nuestro Pedro Infante, ese amor tuvo nombre y apellido. Irma Dorantes. Acompáñenme a recordar su vida. Porque aquí hay de todo. Un amor que nació casi a escondidas, una tragedia que nos dolió a todos y el temple de una mujer que acompañó los últimos días del mero ídolo de México. Es una historia que, de verdad, cala hondo. Todo esto empezó con una niña que parecía tocada por una varita mágica. Fue un 21 de diciembre de 1934, allá en la Blanca Mérida, Yucatán, cuando llegó al mundo una pequeña llamada Marta Irma Aguirre Martínez. Sus papás, don Arturo Aguirre Camacho y doña Graciela Martínez Dorantes, eran gente de trabajo, una familia de medio pelo, como tantas en aquel México de los años 30, donde había que estirar el peso. El papá le hacía a la lucha en lo que fuera para llevar el sustento, pero la mamá, ay, doña Graciela, ella traía el gusanito del arte y vio en su Irma una chispa muy especial que no podía desperdiciarse. Y es que desde chiquitita, a Irma el canto y la actuación se le daban solitos. Tenía una vocecita clara, afinada, y se aprendía las canciones pero así, en un 2x3. Un ángel que nomás con pararse enfrente, ya te había conquistado. Imagínensela, con apenas 4 añitos. Y su mamá ya andaba con ella para arriba y para abajo en los concursos de la radio. De esos programas de talentos para niños, ¿se acuerdan? Pues ahí estaba Irma, cantando las de Cri Cri, el grillito cantor que todos oíamos. Y casi siempre se llevaba el premio. Conectaba con la gente sin batallar nada. Su mamá, con un ojo clínico, vio que el mundo de la farándula era el boleto para que su hija tuviera un futuro diferente, un porvenir mejor. Así que cuando Irma andaba por los 8 años, la familia se aventó un tiro que les cambió la vida por completo. Vámonos a la Ciudad de México. Dejar Mérida, con toda su gente y sus raíces, para probar suerte en la capital sin un centavo en la bolsa. Para eso se necesitaban agallas. Pero la mamá de Irma era de armas tomar. Estaba decidida. Ella sabía que aquí, en la Ciudad de México, era donde se cocía todo. Aquí estaban los estudios de cine, las estaciones de radio importantes, las verdaderas oportunidades para pulir a su hija hasta convertirla en una estrella. Y ándenle que llegaron a la capital con una mano adelante y otra atrás. Sin contactos, sin dinero, nomás con el corazón lleno de sueños y ganas de salir adelante. Se metieron a un cuartito de vecindad. La mamá le entraba a lo que fuera para sacar para la papa y en sus ratos libres, a buscarle castings a Irma. No descansaba. La llevó derechito a hacer una prueba al grupo de teatro infantil del Palacio de Bellas Artes. Nada más y nada menos. Un semillero de grandes actores. Irma se quedó. Y ahí empezó a foguearse como extra en distintas obras de teatro. Era una friega para una niña, no nos hagamos.
Ensayos eternos, horarios de locos y pagaban una miseria. Pero era la puerta de entrada al mundo profesional, y su mamá no iba a soltar esa oportunidad. Mientras la niña andaba en las tablas, la mamá seguía tocando puertas en el cine, moviendo cielo, mar y tierra. Y entonces, en 1947, cuando Irma tenía apenas 13 años, el destino por fin le sonrió. En ese tiempo, el gran director Ismael Rodríguez estaba preparando la que sería una joya de nuestro cine. Los Tres Huastecos. La película, ustedes se la saben de memoria, con Pedro Infante como protagonista, contaba esa historia de los trillizos separados al nacer que se reencuentran de grandes. Don Ismael andaba buscando talento para los papeles secundarios y la mamá de Irma, terca como ella sola, le consiguió una prueba para un papelito. Ahí tienen a la jovencita Irma, con sus 13 añitos. Una flaquita con unos ojazos llenos de expresión y un talento que se le salía por los poros. La audición fue un éxito. Irma se quedó con un personaje en Los Tres Huastecos. Un papel chiquito, sí, de unos cuantos minutos, pero significaba debutar en la pantalla grande, y agárrense, al lado del mismísimo Pedro Infante. Para ese año, 1947, Pedro ya era Pedro. 30 años de edad y en la mera cumbre del éxito. Era el ídolo de México entero. Un cantante fuera de serie, un actor con un carisma que desbordaba la pantalla y el galán que le quitaba el sueño a medio país. Seguro se acuerdan de esa escena. Uno de los personajes de Pedro, el padrecito Lorenzo, le está dando un sermón a una muchachita por andarse pintando la boca tan chica. Pues esa niña, era nuestra Irma Dorantes. La verdad es que en esa filmación el encuentro fue fugaz. Pedro era la gran estrella, con una agenda que no le dejaba ni respirar, y ella era una chamaca de 13 años dando su primer paso. En ese momento no hubo chispas ni nada por el estilo. Eran simplemente un actor hecho y derecho y una actriz infantil en el set. Punto. Pero el destino, que es bien mañoso, ya había plantado la semillita. Los Tres Huastecos se estrenó en 1948 y fue un cañonazo en taquilla. A Pedro Infante lo consolidó como el rey indiscutible, y para Irma, aunque salía poquito, fue la patadita de la buena suerte para arrancar con todo en el cine. Después de esa película, a la jovencita Irma le empezaron a llover las ofertas de trabajo. No paraba, de un set a otro, como la nueva actriz juvenil de moda. Todavía no le daban los papeles estelares, claro está, pero eran personajes que la iban poniendo en el mapa. Entre 1948 y 49, filmó un montón de películas. Se estaba volviendo una de las caras conocidas dentro de ese sistema de los estudios de cine de antes. ¿Y cómo funcionaba eso? Muy fácil. Los estudios te firmaban en exclusiva. Sobre todo si eras joven. Y te metían hasta en la sopa. Te iban fabricando una carrera película tras película, y los actores no tenían ni voz ni voto para escoger sus papeles. Era lo que había. Y pues Irma, como era de esperarse, firmó contrato con uno de los estudios más importantes de la época. Fíjense, de entrada le pagaban sus 2.000 pesitos por película, que hoy serían algo así como 24.000 pesos. No era para volverse millonaria. Pero para una muchachita de 14 o 15 años, era una la nota. Y no paraba, ¿eh? Se aventaba entre 4 y 6 películas al año. Así que sus ingresos anuales andaban por ahí de los 10.000 y 12.000 pesos de entonces, que hoy equivaldrían a entre 120.000 y 144.000 pesos. Para su familia, que había llegado a la capital con una mano adelante y otra atrás, ese dinerito fue un verdadero alivio que les cambió la vida por completo. Pero el verdadero vuelco del destino llegó en 1949, cuando Irma se volvió a cruzar con Pedro Infante en un set de filmación. La película era No desearás la mujer de tu hijo, del mismísimo Ismael Rodríguez. Para entonces, Irma ya tenía sus 15 primaveras bien cumplidas. Y vaya que había dado el estirón desde la primera vez que se vieron. Ya no era la chiquilla, ¿qué va? Era toda una señorita, con una belleza de esas naturales, y, sobre todo, con muchas más tablas en el escenario. Y esta vez, algo fue diferente entre ellos. Durante esa filmación, Pedro Infante comenzó a verla con otros ojos. Ella se había convertido en una mujer hermosa, con una dulzura que, pues, lo dejó cautivado. Y aunque la diferencia de edad era grande, a Pedro eso no le importó. Irma también empezó a verlo distinto. Ya no era la gran estrella inalcanzable, sino un hombre que la trataba con un cariño que la hacía sentir especial. Única. El flechazo ocurrió justo ahí, en esa filmación de 1949. Pedro tenía 32 años, Irma apenas 15. La cosa, desde el principio, se veía complicada, por decirlo menos.
No olvidemos que Pedro Infante ya estaba casado con doña María Luisa León desde 1943, y de ese matrimonio tenía 3 hijos. Su vida privada siempre estaba en la mira de los periódicos. Aún así, Pedro se enamoró de Irma y se la jugó por ella. Al principio, lo suyo fue un secreto a voces. Pedro la visitaba a escondidas, le llevaba gallo, le escribía cartas y la llenaba de flores. La cortejaba a la antigüita, pero con una pasión que se desbordaba. Pero en el cine mexicano de esa época, todos se conocían. Y como los chismes vuelan más rápido que el viento, era imposible ocultarlo por mucho tiempo. Para 1950 el rumor del romance ya era el secreto peor guardado del medio artístico. La prensa de escándalo soltaba sus indirectas. Y claro, la esposa de Pedro, María Luisa, pues no se chupaba el dedo, empezó a sospechar. Se venía un escándalo de aquellos. Imagínense el platillo. El ídolo de México con una adolescente, y él casado. Era la carnada perfecta para los periódicos de la época. Pero a Pedro pareció no importarle. Estaba perdidamente enamorado de Irma y estaba dispuesto a luchar por ella sin medir las consecuencias. Pero bueno, a ver, ¿de cuánta lana estamos hablando cuando se menciona la fortuna que Irma logró juntar en su carrera? ¿Qué estilo de vida se daba la joven actriz que era pareja del hombre más famoso de todo el país? Agárrense, porque los detalles los van a dejar con el ojo cuadrado. La fortuna de Irma Dorantes. Miren, Irma Dorantes nunca estuvo en la lista de las actrices mejor pagadas, pero su trabajo constante en la época de oro le permitió amasar un ingreso bastante bueno para su edad. En sus primeros años, entre 1948 y 1952, Irma cobraba de 2.000 a 3.000 pesos por cinta, y hacía de 4 a 6 películas por año. Sus ganancias anuales iban de los 8.000 a los 18.000 pesos de entonces, que hoy serían entre 90.000 y una cantidad estratosférica de 6.216.000 pesos. Pero cuando su romance con Pedro Infante se hizo público y empezó a filmar a su lado, sus ganancias se fueron para el cielo. Entre 1950 y 1957, Irma hizo 11 películas con Pedro Infante. Y no eran cualquier cosa, ¿eh? Eran producciones enormes con presupuestos de miedo. Y aunque Pedro era la estrella principal que se llevaba la millonada, a Irma, como su coestrella, también le tocaban unos pagos muy, pero muy buenos. Por cada película con Pedro en los 50, Irma se embolsaba entre 15.000 y 25.000 pesos, que hoy equivalen a entre 180.000 y 300.000 pesos por película. Y en ese periodo hacía de 3 a 4 cintas al año. Tan solo de sus películas con Pedro, generaba al año de 45.000 a 100.000 pesos de la época, lo que hoy sería entre 540.000 y 1.2 millones de pesos. Pero Irma no se quedaba quieta, también hacía otras películas por su cuenta, además de radio y de vez en cuando le entraba al teatro. Sus ingresos totales por año en su mejor época, del 53 al 57, rondaban entre los 80.000 y 150.000 pesos de aquel entonces, que equivaldrían a entre 960.000 y 1.8 millones de pesos actuales anuales. Para una muchachita de 18 a 23 años, eso era una verdadera fortuna. Irma ganaba mucho más que la mayoría de las actrices de su generación. Vivía muy bien, y sobre todo, ayudaba a su familia. Podía darse lujos que antes ni en sueños imaginaba, pero su verdadera seguridad económica venía de Pedro Infante. Pedro era de los actores mejor pagados del país, sin duda alguna. Él ganaba de 100.000 a 150.000 pesos por película en los años 50. Hoy eso sería entre 1.2 y 1.8 millones de pesos, y hacía varias cintas al año. Aparte del dineral que hacía con sus presentaciones como cantante y los contratos jugosos con las disqueras, salía hasta en los anuncios. Sus ingresos anuales en los 50 rebasaban el millón de pesos de entonces, que hoy serían más de 12 millones de pesos al año. Y Pedro, con Irma, era espléndido. Le regalaba ropa carísima, joyas, y le daba su buen dinero para sus gastos. Cuando nació su hija, Irma, Pedro se hizo cargo absolutamente de todo. Con la muerte de Pedro en 1957, Irma se vio en una situación económica muy, muy difícil. No le tocó ni un clavo de la fortuna de Pedro, pues no era su esposa ante la ley. Doña María Luisa León, la viuda oficial, se quedó con toda la herencia. Así eran las cosas. Irma tuvo que regresar a trabajar de inmediato para mantener a su hija, que apenas tenía 2 añitos. Aceptó papeles que quizás en otro momento no hubiera tomado. Trabajó sin descanso durante todos los años 60 para poder salir adelante. Una verdadera leona. Entre 1957 y 1970. Para que se den una idea, Irma filmó más de 40 películas. No paraba.
Por cada película en los 60 cobraba entre 20.000 y 35.000 pesos, que hoy serían de 240.000 a 420.000 pesos, y hacía de 4 a 6 películas por año. Sus ganancias anuales eran de 80.000 a 210.000 pesos de entonces, equivalentes a entre 960.000 y 2.5 millones de pesos actuales. Además, se lanzó como cantante profesional. Grabó discos de música ranchera y se presentaba en vivo en palenques y teatros del pueblo. Una mujer de lucha. Fíjense, por cada show en los años 60, cobraba entre 5.000 y 10.000 pesitos, que para que se den una idea, al día de hoy serían de 60.000 a 120.000 pesos. Ya para los años 70, cuando el cine mexicano empezó a flaquear, Irma, muy lista ella, se pasó a la televisión. Hizo telenovelas y programas de variedades. Por una telenovela completita en los 70, le pagaban de 150.000 a 250.000 pesos. Agárrense, que eso hoy sería entre 1.8 y hasta 3 millones de pesos. Durante toda su carrera, desde 1947 hasta su retiro en 2012, Irma trabajó en más de 100 películas, un montón de telenovelas, obras de teatro y hasta grabó varios discos. El patrimonio que juntó en 6 décadas de puro trabajo se calcula entre 25 y 40 millones de pesos actuales. A ver, no es la fortuna de las grandes divas, seamos honestos, pero es una suma bastante buena que le ha permitido tener un retiro muy tranquilo. Ahora, vamos a lo bueno, las propiedades de Irma Dorantes. Los bienes que Irma fue comprando en su vida nos cuentan su historia, de cómo pasó de ser una niña humilde a toda una actriz consolidada del cine de oro. La primera casa, para su familia. De lo primerito que hizo Irma en cuanto ganó buen dinero, fue comprarle una casa a su mamá. Como debe ser. En 1951, con apenas 17 años y un sueldo fijo, se compró una casita sencilla de unos 80 metros cuadrados en una colonia de clase media de la capital. La propiedad valía 45.000 pesos de aquellos años 50, algo así como 540.000 pesos de ahora. Y la liquidó con los ahorros de sus primeros años de trabajo. Era un hogar simple, con 2 recámaras, su salita y un patiecito. Pero para una familia que venía de andar rentando cuartos, créanme, esto era un verdadero palacio. Su mamá lloró de la pura felicidad al recibir las llaves. Era una meta cumplida gracias al talento de su hija, a quien tanto impulsó. Después, claro, vendría la casa en Coajimalpa con Pedro. Cuando el romance entre Pedro e Irma ya estaba en su apogeo y vivían juntos sin importarles el que dirán, Pedro les construyó un hogar en Coajimalpa, que en ese entonces era casi puro campo. Él mismo diseñó la casa a su gusto. Era una construcción de 300 metros cuadrados con unos jardines enormes. Tenía hasta su propia sala de cine donde Pedro veía películas. Contaba con un gimnasio bien equipado para Pedro, una peluquería y una ventanita en la cocina por donde él le chiflaba a Irma para que le llevara su café. Irma corría a prepararle su café batido con sacarina en un jarrito. Pedro le silbaba y ella iba a consentirlo. Era su ritual. La casa tuvo un costo de 250.000 pesos a mediados de los 50, lo que hoy serían más o menos 3 millones de pesos. Aquel era su nidito de amor. Ahí nació su hija en 1955 y pasaron sus días más felices. Al morir Pedro en 1957, Irma tuvo que irse de la casa. Por ley, todo pasó a manos de sus herederos. A Irma no le correspondió nada. Se fue con su bebé y nada más que sus recuerdos. Pero ya vendrían otras propiedades. Tras la muerte de Pedro, Irma compró un departamento sencillo en la Ciudad de México. Ahí vivió con su hija durante los años 60 y 70. Era un lugar de unos 90 metros cuadrados en una zona de clase media. Lo compró con el fruto de su trabajo incansable. En 1969 se casó con el productor Carlos Amador Martínez. Durante ese tiempo, vivieron en la residencia de Carlos, en una colonia acomodada de la Ciudad de México. Era una casa amplia, de lujo, con todas las comodidades. Al divorciarse a finales de los 70, Irma compró una casa en Cuernavaca. Escogió Cuernavaca por su buen clima y tranquilidad, ya pensando en su retiro y en la cercanía con la capital para sus vueltas. Por su casa de Cuernavaca pagó 850.000 pesos a principios de los 80, que hoy serían casi 10 millones. Es una propiedad de tamaño mediano, de unos 200 metros cuadrados con su jardín y todo lo necesario para vivir a gusto. En esa casa es donde vive Irma actualmente, a sus 91 años. Un hogar cómodo y sin pretensiones. Refleja la vida de una actriz que le trabajó duro siempre, que conoció la gloria, pero también las dificultades, y que ahora disfruta un retiro tranquilo, alejada de los reflectores. Ahora, ¿los carros de Irma Dorantes? Esos nunca fueron para apantallar. En la época de oro, la transportación de los actores era asunto de los estudios cinematográficos.
Para ir a filmar, la producción les mandaba un auto a recogerlos a sus casas. Así se estilaba en ese entonces. Para su vida diaria, al inicio, Irma no tenía coche. Se movía en taxi o en camión, como cualquier persona. Era lo más común para los artistas jóvenes que todavía no ganaban lo suficiente. Ya cuando su relación con Pedro fue en serio, él manejaba unos carrazos de estrella, como Cadillacs y Lincolns que proyectaban su éxito. Irma andaba con él, claro, pero los autos eran de Pedro. Ya como una actriz consolidada, por ahí de los años 60, Irma se compró su primer auto. Era un coche americano modesto, quizá un Ford o un Chevrolet. Ideal para una mujer trabajadora que necesitaba moverse, le habrá costado unos 35.000 pesos, que hoy serían como 420.000. En los 70 y 80 tuvo autos similares. Ella no buscaba presumir, solo necesitaba un transporte confiable. Hoy, a sus 91 años, Irma ya no maneja. Si necesita ir a la Ciudad de México, su familia la lleva o pide un chofer. Y hablemos de su visión para los negocios. A diferencia de otras actrices que buscaron invertir, Irma se enfocó principalmente en su carrera. Su plan era simple: no dejar de trabajar. Aceptaba los papeles que le ofrecían y hacía varios proyectos a la vez, asegurando así un ingreso constante de su talento. Eso sí, durante los 70, montó un espectáculo con música ranchera. Model, imagínensela nomás. Su show era todo un acontecimiento. Caballos, charros, y en medio, ella, cantando. Con ese espectáculo se aventó 14 años. Recorriendo México de punta a punta. Y no lo hacía de a gratis, ¿eh? Por cada presentación se embolsaba entre 15.000 y 30.000 pesos de aquellos, que hoy serían un dineral, entre 180.000 y 360.000 pesos. Fácil se aventaba de 50 a 80 presentaciones al año, sobre todo cuando era temporada de ferias en los pueblos. Así que no más de ese show, le entraban al año entre 750.000 y 2,4 millones de pesos de los de antes. Y aparte, en los 80, sacó su propia línea de belleza, se llamaba Irma Dorantes Cosmetics. Vendía cremitas, maquillaje y de todo para el cuidado personal. Fue un negocito que tuvo por años, aunque la verdad nunca creció mucho. Le dejaba sus 200.000 a 500.000 pesitos anuales. Una ayudita, pues, pero no para volverse rica. No, no. Lo suyo, lo que de verdad le dejaba la lana, siempre fue el arte. Actuar, cantar, y sus presentaciones personales. Y es que esta mujer era una hormiguita. 60 años trabajando sin parar. A ver quién aguanta ese ritmo. Su retiro llegó hasta el 2012, ya con sus 78 años bien puestos, y lo hizo con su dinerito bien ganado. Con buenas inversiones en casitas y terrenos, y sus ahorros bien guardados. Nada de lujos ni despilfarros. Irma Dorantes siempre tuvo esa clase de las divas de la época de oro. Pero jamás fue una mujer presumida. De esas que ya no hay. En sus años de gloria. Allá por los 50 y hasta los 70, qué elegancia la de Irma. Siempre vestida a la última moda. Puros diseños mexicanos, zapatito fino y joyas discretas. Eso sí, para las alfombras rojas y los estrenos, su arreglo era impecable. Proyectaba esa imagen de estrella que nos encantaba. Un vestido de alta costura en los 50 te costaba de 800 a 1.500 pesos, que hoy serían como de 9.600 a 18.000. Y dicen que Irma tenía el closet lleno. Sus alhajas eran finas, pero nunca de esas para apantallar. Aretes de oro, collares de perlas, pulseras sencillitas. Claro que Pedro le regaló varias joyas muy especiales mientras anduvieron. Su anillo de compromiso, por ejemplo, y un collar de perlas que Irma guardó toda su vida como un tesoro. Pero no crean que vivía todo el día emperifollada. Para nada. Para su vida normal, prefería la ropa cómoda y funcional. Ella era una mujer de trabajo, ¿saben? Le daba más importancia a lo práctico que a la pura apariencia o a las amistades con otras estrellas. Ya siendo una actriz reconocida, Irma se codeó con toda la crema y nata de la época de oro. Compartió créditos con Cantinflas, Jorge Negrete, la mismísima María Félix y Dolores del Río. Puras leyendas. Y claro, su romance con Pedro Infante fue el boleto de entrada al círculo más exclusivo de la farándula mexicana. De repente, ya estaba sentada en la misma mesa que los presidentes y la élite del país. Cuentan que don Jorge Negrete, que quería a Pedro como a un hermano, una vez le hizo segunda para llevarle serenata a Irma por su cumpleaños. ¿Qué tal? Los dos, Pedro y Jorge, cantándole las mañanitas bajo su ventana. Un detallazo de película que Irma, por supuesto, jamás olvidó. Pero fíjense. A pesar de andar entre tanto personaje importante, a Irma nunca se le subieron los humos. Jamás perdió el piso. Siempre trataba a todo el mundo con la misma amabilidad,
desde los técnicos hasta los extras. Por eso se ganó el cariño de todos en los foros. Bueno, pero vamos a sus películas. Ahora que ya chismeamos un poquito de su vida, hay que recordar esas películas que la hicieron famosa. Porque al final, lo que queda de un artista es su trabajo en la pantalla. Irma hizo más de 100 películas, pero las que todos tenemos en el corazón son las que hizo junto a Pedro Infante. La primera vez que la vimos fue en Los Tres Huastecos, allá por 1948. Era un papel chiquito, sí, pero fue su patadita de la buena suerte para todo lo que vino después. Y luego, No desearás la mujer de tu hijo. En 1949. Ahí fue donde nació el amor con Pedro. Después vino también De dolor se canta en 1950. Y de ahí para El Real, A.T.M., A toda máquina, en el 51, y Los hijos de María Morales en el 52. Puros exitazos que la pusieron en el mapa. Pepe el Toro de 1953 es un clásico, ¿qué les digo? Ahí Irma nos demostró el mujerón que era para el drama. Luego, en Escuela de Vagabundos, nos regalaron esa comedia donde la química entre ella y Pedro se salía de la pantalla. Su última película juntos fue en 1956. Y tras la muerte de Pedro en el 57, Irma siguió adelante. Regresó al cine ese mismo año con Pobres Millonarios, al lado del Gran Clavillazo. Y durante todos los años 60 no paró de filmar, sobre todo comedias y dramas familiares que tanto nos gustaban. Películas como El Globero y El Sordo, entre muchas otras, la mantuvieron siempre en el cariño del público. Siguió chambeando hasta bien entrado el nuevo siglo. En telenovelas como Cuando me enamoro en 2010 y en cintas como Cartas a Elena en 2011. Su último trabajo fue en 2012, justo antes de retirarse. Bueno, y ahora sí, hablemos de ese amor prohibido con Pedro Infante. Miren, la historia de Pedro e Irma desde el principio fue un escandalazo. ¿Por qué? Pues porque Pedro ya estaba casado con doña María Luisa León. Y aunque ya tenían lo suyo, Pedro se enamoró hasta los huesos de Irma. Para 1950, su romance ya era un secreto a voces. La sociedad de la época, ustedes saben cómo era, lo señalaba con todo. Pero a Pedro le importó un bledo, le llevaba gallo, le mandaba cartas apasionadas y le dedicaba canciones. Un amor de esos que rompen todas las reglas. Pedro buscó el divorcio por cielo, mar y tierra. Y en 1953 lo consiguió en Morelos, aunque con unos papeles medio chuecos, según dicen. Justo ese año, un 10 de marzo de 1953, Pedro e Irma se casaron por lo civil en Mérida, Yucatán. Ella tenía 19 años, y él, 36. La diferencia de edad era bastante, pero el amor que se tenían era de verdad. Se fueron a vivir a su nidito de amor en Coajimalpa. En 1955 nació su hija, Irmita Infante, la única que Pedro tuvo con ella. Esos, dicen, fueron los años más felices para Irma. Eran la pareja del momento, ¿se acuerdan? Filmaban juntos, se veían en todos lados, pero, como en las buenas películas, la felicidad les duró poquito. Pues resulta que por ahí de 1956, a María Luisa León se le ocurrió impugnar el divorcio, diciendo que los papeles eran más falsos que un billete de 3 pesos. Y ándale, que la Suprema Corte le da la razón. Así nomás. Anularon el divorcio, y dijeron que la única y legítima esposa de Pedro Infante seguía siendo ella. Esto, para que me entiendan, significaba que la boda con Irma Dorantes era como si nunca hubiera existido. Que ella no era su esposa y que su hijita, pues, era ilegítima. ¿Qué cosa? Para Irma fue un golpe que ni se imaginan. El mundo entero se le vino abajo. Pedro, claro, no se iba a quedar con los brazos cruzados. Por eso mismo agarró un vuelo de Mérida a la Ciudad de México para arreglar el asunto con sus abogados, un viaje que, tristemente, nunca terminó. Era el 15 de abril de 1957. La avionetita que Pedro piloteaba se vino abajo en Mérida. Murió al instante. Imagínense, con apenas 39 años. Irma quedó hecha un mar de lágrimas. Se le fue el amor de su vida, el papá de su niña. Y para colmo, ante la ley, ni su viuda era. En el funeral, qué ironía, era María Luisa León la que recibía el pésame como la viuda oficial. Irma solo pudo llorar a lo lejos, en un rincón, sin que nadie la reconociera. Su amor duró 7 años, sí, pero ni la ley ni la sociedad de la época se lo quisieron reconocer jamás. Con 23 añitos, una hija de 2, y completamente sola, se quedó sin herencia y sin un quinto. No le quedó de otra más que secarse las lágrimas y salir a buscarle. Hoy, con sus 91 años, cumpliditos en diciembre de 2025, Irma Dorantes vive una vejez tranquila allá en su casa de Cuernavaca.
Ya no la vemos para nada en público. Es rarísimo que dé una entrevista o que se asome por algún programa de televisión. Ella prefiere la paz de su hogar, ya muy lejos de todas esas cámaras que la persiguieron por tantos años. Aunque de vez en cuando, fíjense, sí se da una escapadita para algún evento especial. En noviembre de 2024, hasta grabó un videíto para felicitar a la Asociación Nacional de Actores por su aniversario número 90. Y en ese video se le ve enterita. Hablando con una claridad que ya muchos quisiéramos. Y recordando sus 76 años como socia. Luego, en febrero de 2025, se apareció en un homenaje para doña Silvia Pinal. Ahí en el Centro Cultural Universitario de la UNAM los fotógrafos la captaron. La gente, claro, se sorprendió de volverla a ver después de tanto tiempo de no saber de ella. En esa ocasión, Irma hasta se echó una platiquita con la prensa. Y con una nostalgia, recordó aquellos años del cine de oro. La verdad, dijo. El cine de antes era muy blanco. Yo crecí en los foros desde que tenía 8 años. Empecé haciendo de extra. Era un cine muy limpio, muy sano, comentó. Son palabras de alguien que de verdad vivió esa época, que se codeó con los grandes y vio nacer la historia de nuestro cine. Irma vive en Cuernavaca, cerquita de otras grandes actrices de su tiempo, como la mismísima Elsa Aguirre. Han formado como un pequeño club de estrellas retiradas que seguro se juntan a recordar sus anécdotas. Se echan porras entre ellas y viven sus últimos años con mucha dignidad, lejos del escándalo y del qué dirán. Su hija, Irma Infante, la visita seguido, y sus nietos también. Es una abuela y bisabuela de lo más consentida. Y en lo económico, vive tranquilamente con los ahorros de su vida. Una pensioncita de la ANDA y lo que le cae de unas rentas. No es millonaria, pero tampoco le falta nada, gracias a Dios. Su salud, para sus 91 años, es de roble. Sabe que el cáncer podría volver, pero no vive con miedo. Disfruta el día a día. Ve su tele. Lee un buen libro y recibe a sus amigos de toda la vida. Lleva esa vida tranquila que solo tienen los que ya trabajaron demasiado, y por fin se merecen un descanso. Y vaya que peleó una gran batalla. En el 2012, ya con 78 años, Irma recibió una de esas noticias que te hielan la sangre. Tenía cáncer de colon. Se lo encontraron de casualidad, en una revisión de rutina. Los doctores vieron un tumor que se tenía que tratar, pero ya. Otro golpe durísimo para una mujer que ya había aguantado tanto en la vida. Tuvieron que operarla de inmediato para quitarle el tumor. Y después de la operación, vinieron las quimioterapias. Esos tratamientos terribles que la dejaban sin gota de energía, agotada, sintiéndose fatal. Se le cayó su cabello, perdió muchísimo peso, y sufrió unos efectos secundarios espantosos. Su hija, Irma Infante, no se le despegó ni un segundo. La llevaba a sus citas, la cuidaba cuando no tenía fuerza ni para pararse de la cama. Los papeles se cambiaron. Ahora la hija cuidaba a la mamá que tanto había cuidado de ella. La lucha duró meses. Hubo ratos en los que Irma pensó que ya no la contaba. El dolor era tremendo y el cansancio la derrotaba. Pero esa garra que siempre tuvo no la dejó darse por vencida. Y al final, el tratamiento hizo lo suyo. El tumor se fue, y los estudios salieron limpios. El cáncer estaba bajo control. Irma había sobrevivido. Pero la experiencia, claro, le dejó una marca para toda la vida. Vio a la muerte de cerquita. Y entendió que cada día que le quedaba era un regalo, así que ese mismo año decidió retirarse para siempre. Ya habían sido 65 años de trabajar sin parar. Era hora de colgar los guantes, disfrutar lo que viniera sin presiones, estar con su gente y vivir en paz. Desde entonces, Irma es súper puntual con sus revisiones médicas. Cada 6 meses, ahí está con el oncólogo, nomás para vigilar que todo siga en orden. Sabe que la enfermedad puede regresar, pero no por eso vive con el Jesús en la boca. Hay herencias que no se miden en pesos ni en propiedades, sino en memorias. Y la de Irma Dorantes, créanme, es una de las más ricas. A ver, seamos sinceros. No era la doña. Ni tenía el porte de Dolores del Río. No era de esas divas inalcanzables, pero qué talento tenía la señora. Filmó más de 100 películas, cantaba y se mantuvo activa por 65 años. Eso, mis amigos, ya es para aplaudirle de pie. Pero su historia más grande, la que todos recordamos, va de la mano con la de Pedro Infante. Ella fue su última mujer. La que le dio a su hija más pequeña. La que compartió los últimos 7 años de vida del mero ídolo de México. El testimonio que ella tiene de Pedro vale oro molido, es un tesoro. Y nos lo regaló en su libro. Así fue nuestro amor, donde cuenta todo, sin pelos en la lengua. Es la llave para asomarnos al corazón del ídolo, más allá del mito y de lo que se inventaba. Claro que la historia de Irma también tuvo su lado complicado en la vida de Pedro.
que sí el de 32 y ella apenas de 15, hoy sería un escándalo de 8 columnas. Pero eran otros tiempos, otras costumbres. Y ellos siempre juraron que lo suyo fue amor del bueno, de ese que se da pocas veces en la vida. Irma es de las poquitas figuras que nos quedan de esa época de oro. Ay, cada año se nos van más. Cuando ella ya no esté, se irá otro pedacito de aquel México, pero mientras, es como tener un teléfono directo a nuestro pasado. Es la memoria andante de una era en que nuestro cine enamoraba al mundo y los artistas como Pedro Infante eran, pues eran como de la familia, pero en un altar. El verdadero tesoro de Irma Dorantes no está en cuentas de banco ni en mansiones. Está en haber vivido ese romance de película con el hombre más querido de México. Y en haberse partido el lomo trabajando 65 años.